Estamos estudiando pues ya la carta de Timoteo, vamos en el capítulo 5, y llegando al versículo 23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y entonces en ese versículo, hermanos, tan cortito, nos detuvimos haciendo toda una explicación, y es lo que hemos visto hasta ahorita. Hablamos de cosas interesantes, hablamos de la definición, de lo que era vino, explicamos, y vimos lo simbólico, terminamos con esa parte, y nos faltan estas tres más, lo saludable, lo cultural y lo desagradable. Entonces vamos a hablar acerca de lo saludable. ¿Por qué le hace esta recomendación Pablo a Timoteo de que beba vino? Bueno, las personas en la antigüedad eran muy conscientes, hermanos, de los malestares gástricos. Y les voy a dar algunos ejemplos de los pensamientos que había en la antigüedad acerca de los malestares gástricos. Un filósofo griego llamado Epicteto decía: aquellos con un estómago débil vomitan la comida. Y él recomendaba que cuando alguien tenía un estómago débil, también lo hacían los romanos, o sea, era un remedio de los greco-romanos, de los griegos y los romanos, que tomaran un poco de vino para que no vomitaran, para que no les hiciera daño la comida. De hecho, creo que todavía hoy en día se piensa que es como un aperitivo, como algo que ayuda a la digestión, ¿no? La ingesta de vino. El Talmud también, ya he explicado lo que era el Talmud, dice así: la primordial medicina es el vino. Donde no hay vino, la gente busca pociones de drogas. Entonces, este jugo de uva tenía pues beneficios para la gente que lo consumía. El Talmud también decía: el vino tiene dos virtudes, alimentar y dar alegría. Entonces, esta era la consideración que tenían, por eso se utilizaba el vino como un medicamento. Entonces estamos hablando de que el jugo de uva no solamente era para comer, pero también se utilizaba como un medicamento. También ustedes han escuchado o conocen acerca de Hipócrates. Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Él es quien empezó con estudios acerca de la medicina. Y él, que era médico, decía: el vino es un artículo apropiado para la humanidad, tanto para el cuerpo sano como para el hombre enfermo. Todo esto, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo era considerado el vino como algo bueno, como un medicamento, sobre todo cuando alguien tenía enfermedades estomacales. ¿Por qué entonces Pablo le dice a Timoteo que beba vino? Porque el vino era considerado un remedio. Volvemos a decir, ¿verdad? No tenían Pepto-Bismol en ese tiempo, no sé qué otra cosa, buscapina, creo que es otra, treda o treada, no sé, treda, ¿verdad? Hay varios medicamentos que hoy, cuando alguien está enfermo del estómago, puede tomar, y tal vez no pensamos, hermanos, que la Biblia fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, en situaciones diferentes, y el vino era algo que se utilizaba entonces para que la gente estuviera sana. Era una propiedad que tenía. Ahora, algo también que estuve estudiando, hermanos, es que las uvas contienen algo que se llama resveratrol, que activa el gen de la longevidad. Es decir, se han hecho estudios, y todavía los estudios no son conclusivos porque se siguen haciendo estudios, pero se habla de que la gente que consume uvas y está comiendo continuamente uvas, que es parte de su dieta, nuevamente para nosotros tal vez sea difícil porque están muy caras, ¿no? Bueno, no sé si alguien encuentra uvas baratas, díganos dónde, ¿no?, para conseguirlas, porque a mí sí me gustan mucho, pero normalmente están muy caras. Pero tienen algo que se llama resveratrol, que ayuda, ¿verdad?, a que la gente se conserve joven, podríamos decirlo así. Además contiene vitamina A, B, C y E, tiene fósforo, calcio y yodo. Esto supone que esta fruta sea la reina de las frutas desintoxicantes ricas en vitaminas. Entonces podemos pensar, hermanos, en la uva como, no sé si han escuchado de lo que llaman los superalimentos.
no sé si han escuchado de esto, que son alimentos que son muy buenos y que si uno los consume ayudan mucho al organismo, por lo que es muy común que aparezca en aquellas mezclas llamadas detox. Bueno, esa es una palabra que utilizan hoy los jóvenes o la gente para hablar de jugos o de tés o de cosas que toman para desintoxicar el cuerpo, y algo que ayuda a la desintoxicación del cuerpo es precisamente el consumo de las uvas. También se dice que ayuda el vino a la salud cardiovascular cuando no se bebe en exceso. Ya lo dijimos, contiene antioxidantes que reducen el riesgo de cáncer y previenen también el riesgo de un alto colesterol. Ahora, la pregunta es, cuando vemos el texto, ¿por qué Timoteo no bebía vino? O sea, Pablo le dice a Timoteo que él beba vino, y obviamente si le dice que beba vino es porque él no lo bebía, ¿no? Entonces, quiero pensar en algunas ideas, hermanos, para que lo tomen en cuenta y tengamos una enseñanza de esto. La primera es que tal vez era muy austero Timoteo. ¿Entienden la palabra frugal, hermanos? O austero. Alguien que no alguien que no gasta. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una ropa que la usamos hasta que ya está descolorida, hasta que ya esté desgarrando, pero no compramos hasta que ya está totalmente desgarrada. Un pan, ya lleva varios días que lo compramos y ya está duro. Un pan, ya me lo comí, ¿no? Lo guardamos y queda un pedacito y una murucita, vamos a decir, pero decimos, no la voy a tirar, ese me lo voy a comer, lo remojo en mi cafecito y me lo como. Chopeadito, sí. Frugal es la idea de alguien, hermanos, que vive con muy poquito, que trata de no gastar casi en nada. Sería lo contrario, por ejemplo, de alguien que le gusta andar de compras y andar compre y compre, sería todo lo contrario, ¿sí? Ser frugal. Probablemente él era así. Y aquí hay algo que podemos aprender, hermanos. O sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Que seamos frugales, que seamos austeros. Hay gente que ha hecho votos de pobreza y no critico eso, pero cuando esto va a causar daño en tu salud, yo no lo recomendaría. Es decir, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? No sabemos por qué Timoteo no tomaba vino, pero si era por el hecho de decir, pues no voy a gastar en nada, voy a beber el agua así como está, no la voy a limpiar, voy a abstenerme de todo, ¿no? Y a lo mejor algunos en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos vivido así, ¿no? Yo puedo recordar algún momento en mi vida donde he vivido con lo más mínimo, y tratando con un par de zapatos, por ejemplo, nada más un par de zapatos y no más, y tener lo mínimo, y tratar de que una comida me durara todo el día, ¿no? O sea, yo sí he vivido así. Pero Pablo le dice a Timoteo, si esto te va a dañar, no lo hagas, porque tú eres más útil sano que enfermo. Entonces podemos aprender eso, hermanos. Como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado a veces de ideas o de pensamientos que podrían dañarnos. Por ejemplo, el ayuno, hermanos, es recomendable. Es recomendable desde el punto de vista de salud, es recomendable desde el punto de vista espiritual, ¿sí o no? Sí. Pero si el ayuno te causa que te enfermes, el ayuno te lleva a que tengas, no sé, un problema de desnutrición o algo más serio, yo te diría, no lo hagas, hermano, porque entonces vas a poner en peligro tu vida. ¿Se entiende? Es una situación de sentido común. Ahora, probablemente también se estaba absteniendo de tomar vino para dar un buen testimonio. Tal vez esta era la decisión personal, aún en una cultura donde era común que bebieran vino. Tal vez él estaba diciendo, pues yo no voy a tomar absolutamente nada de vino. Pero nuevamente, volvemos nosotros a ver, hermanos, cuándo debes sacrificarte por los demás, por testimonio a los demás, y cuándo debes de tener cuidado de que ese sacrificio que hagas no te vaya a dañar. Algo que tenemos que entender, hermanos, y hace unos domingos cuando estaba explicando acerca
del pensamiento de los rabinos del tiempo de Jesús. ¿Y se acuerdan ustedes? ¿Esos rabinos conocían la Biblia, sí o no, hermanos? Ustedes díganme. Sí, la Biblia la tenían, pero ¿enseñaban la Biblia? No. ¿Qué enseñaban? El Talmud. Enseñaban las interpretaciones que ellos mismos hacían de la Biblia. Y esto, hermanos, y de hecho, si ustedes, y no quiero con esto hablar mal de las comunidades de edad, pero si ustedes, por ejemplo, pudieran ir a una comunidad judía en Nueva York, por ejemplo, tal vez sería algo más cercano que ir hasta Israel, ¿no? Y ustedes vieran que la mujer, por ejemplo, la tienen que rapar de la cabeza, traen peluca todo el tiempo. La mujer no puede estudiar la Biblia, no puede estar en las reuniones, no puede hablar, no puede cantar en público, duerme en una cama separada a la del hombre y solamente duermen juntos cuando ellos quieren estar juntos con el propósito de procrear. Nosotros diríamos, ah, caray, ¿a poco esa es la enseñanza de la Biblia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esa es la enseñanza de la Biblia? No, son pensamientos humanos. Y ese es el punto que estoy diciendo. El Señor Jesucristo nos da libertad, hermanos, para que nadie venga y ponga ideas sobre nosotros que nos ahoguen, que nos aprieten, ¿se entiende? Y exija cosas de nosotros que no son ni siquiera bíblicas. Algo que tenemos que entender es que nosotros debemos amar al Señor, servir al Señor y que todo lo que hagamos, lo hagamos voluntariamente por amor a nuestro Dios. Es decir, si tú pones dinero en la canasta, si tú sales a predicar, si tú lees la Biblia, si tú oras, todo lo que hagas debes de hacerlo por amor a Dios, no porque alguien te obliga. Y nadie de nosotros, hermanos, tenemos por qué obligar a nadie a que haga nada. Debe de ser algo que hacemos nosotros por amor a nuestro Señor. Y tenemos también que pensar, ¿verdad? Si hago algo, ¿verdad? Pero esto va a causarme daño, debo de tener cuidado. Ahora, es verdad que debemos de ser moderados en comer, en beber, debemos tener moderación en todas las cosas, pero siempre, hermanos, que esto no sea un detrimento, un daño para la salud nuestra o para la salud de nuestra familia. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, así dice la Biblia, hermanos, no estoy inventando yo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y algo que puedo decirles a los hermanos que son casados, que tienen familia, a lo mejor tu hermano, déjame ver a todos los casados, a lo mejor tú y yo podemos vivir en una cueva. Ajá. Nos metemos en una cueva, a lo mejor nada más con que tengamos una televisión ya la hacemos, ¿verdad? Ahí en mi cueva estoy a gusto. Pero mi esposa y mis hijos no pueden vivir de la misma manera. Yo no puedo exigir que ellos vivan en esa situación, y yo creo que es algo que es también bendición para nosotros, porque la esposa, hermanos, hace que nosotros nos superemos más, ¿no? Piensen ustedes, los que por ejemplo tienen casa, cómo la esposa ha sido tal vez la que ha sido la bujía, ¿no? Que ha insistido en tener un lugar para que no tengamos que andar de un lugar a otro, y muchas de las bendiciones que tenemos son por decisión de nuestra esposa, que ella nos ha estado insistiendo en ello. Entonces, tengamos convicciones, hermanos, pero que no afecten a las demás personas de una forma negativa. Somos un cuerpo que se cansa, un cuerpo que necesita alimento, un cuerpo que necesita descanso, un cuerpo que cuando está enfermo necesita medicamento, y es lo que estamos viendo en el pasaje. Algo también que he escuchado, y alguna gente tiene la convicción de no ir al médico. Yo respeto si alguien tiene esa convicción, y bueno, si así es su convicción y no quiere ir al médico cuando está enfermo y dice, yo voy a orar y voy a confiar en Dios, bueno, si usted lo quiere hacer, pero no hay nada de malo, hermanos, en que vayamos al médico. De otra manera no hubiera dado este remedio. Está dando un remedio aquí Pablo a Timoteo. De otra manera el Señor Jesucristo no hubiera dicho que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No hubiera utilizado el Señor un ejemplo negativo para enseñar algo positivo. Por lo tanto, hermanos, lo que yo les digo es, si necesitamos ir al médico, tomar medicina, requerimos de una cirugía, requerimos de alguna cosa, hagámoslo. No estamos peleados con el Señor. Hay una frase, ¿verdad?, que
dice mente sana en cuerpo sano. Podemos entender entonces el consejo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dormamos bien, comamos bien, tomemos tiempo también de descanso, hermanos, tengamos esparcimiento, movámonos, hagamos nuestras actividades y no consumamos, eso sí les puedo decir, nada, hermanos, que sea dañino para nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Algo que ustedes, no sé si esto va a pasar aquí en México, hermanos, pero en Estados Unidos usted a veces camina por algunas calles o llega a algún lugar y huele como a zorrillo. Y uno pensaría, pues hay un zorrillo por aquí. No, no es zorrillo, es el olor a marihuana. La marihuana está legalizada y entonces sabemos lo que pasa, ¿no? Hay una cantidad que la gente puede consumir de marihuana, pero ustedes díganme si la gente va a consumir nada más esa cantidad. Por supuesto que no. Van a consumir mucho más. Y entonces la gente lo veía como recreacional. Hay gente que va a las iglesias y consume marihuana, a pesar de que va a la iglesia, porque se toma ya como algo recreativo. Yo les digo una cosa, hermanos, no caigamos en eso. Tal vez la gente va a empezar a tomar copitas para socializar, y un cigarrito para socializar, y un cigarrillo de marihuana. Somos hijos de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no necesitamos de ninguna de esas cosas. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Era la costumbre, era el tiempo, era la medicina que había en el momento. Hoy en día usted está enfermo, pues vaya y compre un Pepto-Bismol y se acabó, ¿no? No hay problema. Bueno, vamos a lo siguiente, lo cultural. Hablemos de la cultura. Hemos ya hecho mucho énfasis de que Jesús y Timoteo vivieron en sociedades y culturas diferentes a nosotros. Ellos consumían el jugo de la vid todo el tiempo, era algo que hacían mañana, tarde y noche, todo el día. Ya hemos explicado acerca de esto, pero vamos a hablar, hermanos, de nuestra cultura hoy. En nuestra cultura nosotros hoy podemos pasteurizar el agua, podemos servir el agua, ¿sí o no? Podemos, hermanos, hoy filtrar el agua. Tenemos la oportunidad de ir a las tiendas y comprar garrafones de agua que esté purificada. ¿Necesitamos nosotros agregar vino o agregar jugo de uva al agua o jugo de uva fermentado al agua para limpiarla? No. ¿Alguien lo hace en nuestra sociedad? Yo retaría a cualquiera en nuestra reunión, y creo que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, tiene esa práctica, ¿no? Al menos no sé de nadie que haga tal cosa. Hoy podemos comprar bebidas embotelladas. Les he comentado que los domingos siempre paso y compro un jugo, ¿no? Hoy, por ejemplo, compré uno de naranja. Normalmente compro de zanahoria. Pero díganme, ¿de qué otros jugos hay, hermanos? De betabel, de piña, verde. El que tomo todos los días de apio. ¿Apio? Ah, tomas tu jugo de apio con nopal y todo. Muy nutritivo. Lo que estoy diciendo con esto, hermanos, es que tenemos una gran cantidad de opciones. Ajá. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Timoteo, no. Tenemos té, ¿no es cierto? A mí me gusta, por ejemplo, mucho y tomo mucho el té limón, el zacate, ya saben, el pasto largo, sí, y lo hago bolita y lo echo y me gusta dulcito o endulzado, no sé cómo lo digan, y me gusta mucho. Pero podemos tomar de todo tipo de té, podemos tomar café, ¿no? Hay gente, no sé si el ingeniero, ¿verdad? O los hermanos que trabajan temprano pasan a comprar su café en las mañanas a la gasolinería o en el día. Es algo muy común, ¿no? Vemos compañeros en el trabajo que llegan con su café. Estoy diciendo, hermanos, que debemos muchas bebidas diferentes, tenemos muchas opciones. Hablando culturalmente, mi pregunta sería, ¿necesitamos nosotros hoy en día consumir vino? O sea, ¿realmente estamos en una situación que si no lo tomamos o no lo mezclamos con agua, ya no hay otra opción? Creo que no, hermanos. Creo que no lo necesitamos.
podemos tomar atole, ¿no? Cuando, ahorita que veo a Jazz, pienso en Fer y el famoso atole de guayaba, ¿no? Tan sabroso que hace Fer, Yola, y bueno, yo creo que ustedes también lo saben hacer. Para los tacos, la coca, ¿no? Es imperdonable, ¿no? Unos tacos sin Coca-Cola. Hablábamos mucho él y yo acerca de la bebida esta mexicana que se supone que no es ni mexicana, ¿verdad? Ya me dijo que no es mexicana, una bebida que no sé si vieron que estuvieron anunciando que era para los tacos y decía, le sabe como a durazno. ¿A quién le gusta el sabor a durazno? Bueno, no sé. La coca es lo que usamos, ¿no? Para eso. Hablando en forma personal, hermanos, podrían ustedes pensar, bueno, a lo mejor también el hermano nos trata de transmitir su convicción y probablemente, no puedo decir que no, porque de verdad no tengo ningún deseo de probar alcohol, hermanos. Alguien podría decir, pues es porque eres propenso a ser alcohólico porque tu padre fue alcohólico. Pues no lo sé, pero la realidad es que creo que todos podríamos volvernos alcohólicos en algún momento, ¿no? Si empezamos a tomar. Yo creo que no tenemos la necesidad, al menos yo no tengo la necesidad, el sabor del vino, de la cerveza. Lo he probado, hermanos, y no, a ver, a los que me están viendo desde allá y aquí van a decir, hermano, entonces ya nos está engañando, dice todo eso y bien que el hermano a lo mejor se echa sus tragos. No, déjenme les explico. Cuando Javier, Rubén y yo éramos niños, jugábamos a los cuates. Siempre mi papá llegaba a la casa hablando de sus cuates, y entonces nosotros jugábamos a los cuates. A lo mejor no te acuerdas o a lo mejor sí. Después de la comida, mi abuelo siempre iba a una pulquería, me estoy acordando de todo esto, que se llamaba La Hormiga, por lo que él llamaba su melón. Su melón era pulque. Lo traía, comía con su hermano Facundo, no sé si recuerdas al hermano el tío Facundo, y después de que ellos se iban a dormir porque tomaban una siesta después de la comida, entrábamos en acción mis hermanos y yo haciendo la mixtura, ¿no? Éramos los cuates y entonces agarrábamos las botellas de brandy, de pulque, le echábamos al refresco Fanta, me acuerdo, o el refresco no era Fanta, era Orange Crush, le echábamos de naranja y le echábamos estábamos ahí, ¿verdad? No, cuate, ¿cómo estás, cuate? Y según nosotros imitando que fumábamos, ¿verdad? ¿Y cómo te fue, cuate? No, muy bien, cuate, es que estoy trabajando. Y luego nos metíamos abajo de la máquina de coser de mi mamá y agarrábamos el círculo ese, ¿cómo se llama? El volante, yo creo, el volante, y no, cuate, pues ya me tengo que ir a la casa, ¿quieres que te dé un aventón? Y era nuestro juego. Nunca nos embriagamos porque era solamente un juego. No lo hacíamos ni siquiera por maldad, sino lo hacíamos por imitación. Pero yo recuerdo que todo eso que yo probé, el pulque, de hecho, perdónenme, la gente dice que le falta un grado para hacer carne, yo creo que le falta un grado para hacer otra cosa, pero carne huele horrible. Yo no quiero ofender a nadie, pero se me hace baboso, horrible, el sabor de la cerveza, me acuerdo, todo eso no me agrada, no me gusta. Digo, qué diferente a un chocolatito, ¿no? Hasta una coca, ¿no? Un tecito de limón, una agüita de limón, una agüita de coco, ¿no? Tal vez, hermanos, puedan decir, bueno, el hermano nos quiere imponer algo. Yo no quiero imponer nada, pero yo sí quiero decirte, no lo necesitas. No lo necesitamos en nuestra cultura. Somos una cultura donde hayamos milenariamente crecido bebiendo vino. No es así. Y al contrario, una persona que tú ves en la calle que tiene un vaso de vino o que lleva unas cervezas, pues decimos, ya se va a emborrachar, ahí va un borrachito. Por testimonio, hermanos, dice el mismo Pablo, si comer carne le es ocasión de caer en mi hermano, no voy a comer jamás. Y es mi convicción. Y yo creo, hermanos, que puedo compartirla con ustedes y decir, hermano, no necesitas de ninguna manera ningún tipo de bebida para poder estar a gusto. Me refiero a bebida alcohólica, puedes de verdad tomar muchas otras cosas. Y me preguntaba, me acuerdo, Javier, hace varios domingos,
¿qué de las culturas que lo beben? Pues yo no los voy a criticar, por supuesto, es parte de su cultura. El mandamiento es que no se emborrachen, y si no lo hacen, bueno, ellos lo hacen como algo donde hasta los niños toman vino, ¿no? Estoy hablando de España o de Israel o de Francia, no voy a criticar, pero nuevamente estoy hablando de lo cultural, y mi cultura en mi país, en este momento en Aguascalientes, hermanos, no lo necesitamos, y yo les invito a que no lo hagamos. Y luego quiero hablar de lo desagradable, y voy a tomar tal vez 5 minutos, y creo que me va a faltar un tema más. Pablo le aconsejó a Timoteo Pablo le dice a Timoteo que no beba agua, sino tome vino, pero aquí este es el punto también. Pero le aconsejó que lo hiciera por placer, o le aconsejó que lo hiciera como un remedio médico. Un remedio. O sea, no le dijo, ¿sabes qué? Tómate un vino y vete y emborráchate, o vete con tus amigos, sino dice, toma este remedio para tu estómago. La gente que hoy toma vino, ¿lo hace como remedio o lo hace buscando el efecto del alcohol? Creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque la gente que nosotros conocemos, lo que está buscando es el efecto del alcohol, el placer que les da el emborracharse. Eso es lo que están buscando. Hoy podemos nosotros entender que la gente busca el beber vino con el propósito, hermanos, de emborracharse. Y no fue la razón por la que Pablo le recomienda esto a Timoteo. No podemos nosotros, hermanos, transgiversar las cosas. Es decir, tratar de darle una idea, pues es que Pablo le recomendó a Timoteo que tomara vino, yo voy a tomar vino, se lo recomendó como un remedio. ¿Tú vas a tomar vino como un remedio? No. Entonces yo te diría que no lo hicieras. Probablemente una de las razones por las que también Timoteo se abstenía de tomar vino, y esto lo he encontrado en varios libros de historia, es que uno de los historiadores, por ejemplo, que se llama Plinio, dice que el vino de Éfeso era malísimo. Dice que la calidad de ese vino era terrible. Utilizaban agua de mar para hacerlo y hervían el jugo de uva para sazonarlo. Y probablemente esa era la razón, no sabemos, también por la cual Timoteo decía, pues para tomar esa cosa que sabe horrible, como los medicamentos, ¿no? Nos dan medicamentos y decimos, no quiero tomarlo porque sabe horrible. Entonces, muy probablemente también por eso no lo tomaba Timoteo. Nuevamente, estamos tratando de deducir cuál fue la razón. Pero nuevamente el punto es, no lo estaba haciendo por placer, sino al contrario, estaba haciéndolo a pesar tal vez de que no le gustara, pues sencillamente por una cuestión de cuidado de su salud. Conclusión: cuidemos, hermanos, de nuestra salud física. El mandamiento que le da Pablo a Timoteo es para cuidar salud física. Y aquí sería muy bueno que muy rápidamente, y ya nada más para dejar esto como una conclusión, pensemos, hermanos, en hábitos que tenemos tal vez que cambiar. Es decir, te duele muy tarde, a lo mejor te vas a acostar muy tarde y eso está dañando tu cuerpo, no rindes lo suficiente. Comemos muy mal, hermanos, a lo mejor comemos demasiadas harinas o comemos demasiada grasa. Una de los grandes logros de las compañías ha sido la mezcla de azúcar con grasa, ¿no? Ha sido ahora es azúcar con grasa y con sal, y eso es una bomba para nuestro organismo, pero lo encontramos en todo, ¿no? Compramos cualquier golosina y ahí va a estar. De hecho, las golosinas que le están esperando, ahí están. Pero bueno, si se comen una, no creo que sea tan... No se las coman, yo las guardo. Si se las come el varón, pues ya no les hace daño.
¿Qué malos hábitos podemos tener, hermanos? A ver, díganme de algunas otras cosas. Exagerar, por ejemplo, en el chile. Hay gente que le gusta, a todos nos gusta en general el chile, pero hay gente que exagera y esto le ha provocado a lo mejor hasta úlceras en el estómago. Pues no tenemos por qué hacerlo. No sé, fumar. Yo espero que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y aún les decimos a nuestros amigos, no lo hagan, pero si hubiera ese hábito, eliminarlo, quitarlo de nuestra vida, no tiene por qué ser parte de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Y creo que es bueno que de tiempo en tiempo pensemos en estas cosas. Y tal vez adquirir hábitos que sean buenos, ¿no? Por ejemplo, podría pensar, yo sé que muchos de los jóvenes que me escuchan van al gimnasio y es parte de su cultura, ¿no? Pero tal vez los que no vamos al gimnasio podemos empezar por caminar. Y sencillamente dar unas vueltas al parque o dar una vuelta ahí a donde vivimos y empezar a hacer algo de actividad física. Tal vez incluir más verduras en nuestro alimento, ¿no? Hay gente que es carnívora, pero 100% no come más que carne y no come otra cosa, ¿no? Incluir tal vez verduras o incluir más fruta. Tal vez, hermanos, incluir más agua, ¿no? El problema no es el agua hoy en día. Tenemos acceso a agua potable, agua que está bien, pero tal vez el problema es que tomamos mucho más bebidas endulzadas, ¿no? Tomamos mucho más refrescos y necesitamos agregar una buena dosis de agua. El punto es, hermanos, cuidemos nuestra salud. ¿Para qué? Para poder servir a Dios y para poder servir a los demás.